Bueno, amigos, continuamos con el día y ahora el cafecito se lo vamos a brindar a Matías Bosch y a Francisco Tavares. Matías Bosch, presidente de la Fundación Juan Bosch, que ya no presidente, ya él me dijo que no, que él ni siquiera es vicepresidente, que él es un integrante más. Y también integrante, igual que Francisco Tavares, de la Coalición por la Seguridad Social Digna. Francisco Tavares es economista. Muy buenos días y bienvenidos. Muy buenos días, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en estos días hemos estado invitando a diferentes sectores que tienen que ver con la seguridad de salud y la seguridad de los fondos de pensiones, porque es un tema A1 en el acontecer de la actualidad dominicana. Y bueno, los representantes de las administradoras de fondos de pensiones dicen, afirmaron aquí, que los trabajadores obtienen más, los fondos de los trabajadores obtienen más ganancias que los administradores. Nosotros hemos sostenido lo contrario. Y hemos dicho que este es el único caso en el cual los administradores ganan más que los dueños del dinero. Aquí vino Lizardo, quien sostiene que mientras las administradoras de fondos de pensiones tienen una rentabilidad de 161%, los trabajadores la tienen de 11%. Entonces quisiéramos que comencemos por ese tema. ¿Quién gana más? ¿Cómo es el negocio? Bueno, Uchi, muchas gracias por la pregunta. Y como ustedes saben, nosotros hemos estado años estudiando e investigando el problema y publicando sobre el problema, y años también empujando que la sociedad se movilice por recuperar derechos que le han quitado. Y una consecuencia de ese esfuerzo de mucha gente es la construcción de lo que han nombrado Coalición por la Seguridad Social Digna. Un asunto que la población, que la ciudadanía debe entender es que este no es un sistema de pensiones. Un sistema de pensiones se creó en Europa, Estados Unidos, países de América Latina frente a un gran problema, que es lo que se ve ahora en Chile, cuna de este modelo de AFP. Sí. ¿Qué es? Bueno, el gravísimo problema que personas que terminaban su edad laboral, su edad productiva, o quedaban en la discapacidad, ¿verdad?, o fallecían y su familia quedaba sin un ingreso, ¿sí?, y eran precisamente los hijos, las hijas, la familia quienes tenían que asistir en el socorro de las personas que carecían de un ingreso. Entonces, frente a ese desamparo individual y familiar, surge la seguridad social, es decir, a las personas hay que darles unas garantías, unas certezas y unas protecciones para que no dependan de su suerte personal, y eso tiene que ser un hecho, un mecanismo social de corresponsabilidad social. ¿Y qué es lo que tenemos con este sistema? Bueno, le llaman las cuentas individuales. ¿Pero qué son las cuentas individuales? Bueno, que al final de la etapa productiva, o si quedas en discapacidad, o si tu familiar que traía el ingreso al hogar falleció, tú estás condenado precisamente a tu suerte. Con lo que tú lograste ahorrar, pues tendrás la pensión. Cuando esa pensión se te acabe, pues se te acabó. Y en vez de sustituir un ingreso para darte seguridad cuando ya no lo puedes producir, lo que vas a tener es hambre. Por eso es que las personas se van a retirar con un 24, con un 25, con un 23, con un 28% de su salario. Y no es verdad que depende solamente de los bajos salarios. Hemos hecho el cálculo con personas que ganan con 100,000 pesos y por arriba de los 100,000 pesos. Una persona que hoy está ganando 105,000 pesos se va a retirar con el 26, y sin lagunas previsionales, se va a retirar con el 26% de su salario, que no le va a dar ni para cubrir la canasta familiar de este momento, no digamos la de 2030.
Entonces, no es verdad que depende de tener un alto salario o de haber cotizado todos los años. Y mientras esto pasa, mientras a la gente se le condena a la miseria, si es que llega a juntar por lo menos 300 cotizaciones, que la mayoría no va a llegar y por lo tanto, problema de ellos, las AFP hacen negocio. Tú me preguntabas por las ganancias. Situación, bueno, las AFP a 2020 se habían ganado 45.000 millones de pesos. Y si uno sumaba eso con los gastos administrativos y generales, resulta ser que las AFP ya se han llevado para la casa 70.000 millones de pesos. Y con la ley que se crearon el año pasado, porque si es tanta la filantropía que tienen, que dicen que ellos se ganan 1 peso por cada 13 que producen para los trabajadores, ¿por qué en 2020 se crearon una ley a su medida para garantizarse más ingresos y más ganancias que van a hacer que hacia el año 2030 las AFP se van a haber llevado de este país 140.000 millones de pesos por lo menos, mientras a la gente se le condena a no tener lo básico de una pensión? Yo necesito saber que yo me voy a retirar con una pensión justa y digna, y si la gente busca en la ley no va a encontrar una palabra de a qué pensión va a tener derecho, porque aquí es la ley de seguridad para el negocio de las AFP y para las personas que cotizan, sálvese quien pueda, y para ese 60% que está en el mercado llamado informal, ni siquiera sálvese quien pueda. Son ciudadanos de segunda y de tercera, y eso no se llama seguridad social. Evidentemente hay un reconocimiento de que en el sistema, tal como se ha articulado en República Dominicana, cuando llegue el momento de las pensiones, hay 2 condiciones para los trabajadores, y es bueno que la gente lo entienda. Y Matías, me gustaría que refieras las pocas personas, que no son un centenar todavía, que ya tienen pensiones, con tal como está la ley, cómo les ha ido. Decir, primero, que serán pagos bajos, y segundo, que en República Dominicana es uno de los pocos sistemas donde además pierde el seguro médico. Recordarán la lucha de los médicos para que se les incluyera. Me gustaría, Matías, que nos hablara de esto. ¿Cómo queda la vida de la gente en esos 2 aspectos? Bueno, la gente tiene que ver por qué en Chile surge esa movilización que ha sacado marchas de millones de personas a la calle. ¿Por qué? En la cuna del sistema, donde el hermano del actual presidente y creador de este modelo, Sebastián Piñera, que fue impuesto este sistema con una tiranía militar sanguinaria, prometió a la gente que se iban a pensionar con un 70% de su salario, y en Chile tenemos más formalidad que aquí, salarios más elevados y una economía mucho más grande. Los fondos en Chile superan los 200.000 millones de dólares, y sin embargo, a febrero de este año, la mitad de las personas que sacaron una pensión con sus cuentas se pensionaron por debajo de la línea de pobreza. Y no estamos hablando de gente que son obreros, obreras, no, estamos hablando de profesionales de clase media que en Chile se retiran con una pensión por debajo de la línea de pobreza. Sobre ese particular, Matías, disculpa, en Chile les han devuelto una proporción de los fondos, como 3 veces han hecho devoluciones de esos fondos a los trabajadores. Son 3 veces, ¿verdad? Son 3 y ahora están discutiendo un 4. Y entonces eso merma mucho más la pensión final. Aquí hay un diputado que ha promovido eso, ha llamado mucho la atención. Y naturalmente aquí cuando a la gente le hablan de que hay unos cuartos para ti, aunque sea el dinero de la misma gente, la gente hasta lo agradece. Pero el dinero de la gente. Sobre ese planteamiento del 30% de que le saquen y le entreguen el 30% de los fondos a los trabajadores, ¿cuál es tu posición? Bueno, nosotros sabemos que, por ejemplo, sería contraproducente decir que sean los mismos trabajadores los que asuman el costo de la crisis. Exacto, es lo que hemos dicho aquí en este programa. Pero en una situación como la que estamos viviendo en República Dominicana, donde se han retirado los estímulos, sobre todo a las personas que han perdido su trabajo, y partiendo de que esos fondos son propiedad de los trabajadores, aquí yo creo que hay que buscar la manera de cómo apoyar a la gente en un momento que lo necesita. Hay unos fondos
Sé que hay preocupación, por ejemplo, se ha dicho de que esto va a ser un golpe de estado macroeconómico, pero lo que hemos visto es que la tasa de inflación en República Dominicana ha sido más elevada que en Chile, por ejemplo, que se han hecho ya 3 retiros, en República Dominicana no se ha hecho uno. Antes se veneraba el consumo, ahora se sataniza cuando se habla de que esos fondos pueden ser aprovechados por los trabajadores. Hay que tomar en cuenta que en promedio son 150,000 pesos que tiene un trabajador en los fondos de pensiones. Prácticamente un 30% serían entre 30,000 y 40,000 pesos. Eso prácticamente no da para nada. Entonces, el mismo gobierno a través de la política monetaria ha monetizado a través de préstamos y acceso a la liquidez 215,000 millones de pesos. Estamos hablando de 5% del PIB. Entonces, ¿dónde han ido esos fondos? Han ido a la banca. La banca ha hecho provecho de eso. Incluso el informe del Banco Central reciente, agosto, habla de que la banca dominicana, la banca múltiple, ha tenido utilidades extraordinarias. Y esto realmente entra en un dilema ético aquí. Las AFP y por otro lado la banca ha hecho muy buen negocio con la crisis en República Dominicana, pero los trabajadores en ese sentido tienen que asumir el costo de una crisis sin siquiera tener el apoyo del gobierno, que sabemos que retiró los estímulos y los apoyos y las transferencias a través de fases ya a mediados de abril. Y entonces, ¿qué quedó para la gente? Prácticamente nada. Entonces, yo creo que hay que buscarle una salida a esta situación. No podemos crear mediante el discurso del terror económico, de que todo se va a acabar y que todo será una hecatombe económica, porque no es así. La inflación, en cierta medida, pudiéramos decir que corroe el poder adquisitivo de los trabajadores, pero sabemos también de que aquí no ha pasado prácticamente los retiros, y la inflación sigue siendo elevada. O sea, no es un asunto que tiene que ver con los fondos, es un asunto que incluso el gobierno ha dicho que se debe a situaciones internacionales. No nos queda mucho tiempo, pero particularmente en ese tema, Matías, en anteriores entrevistas aquí, tú te opusiste al asunto del 30%. Lo que nosotros dijimos, y en eso somos meridianamente claros, como lo han sido los sectores que empujan una transformación de este sistema que no es de seguridad social, sino que del negocio seguro de las AFP y las ARS, lo que afirmamos nosotros con todo fundamento es que frente a la crisis, hacer uso de las cuentas de pensiones que ya son saqueadas por las AFP y que aseguran las peores pensiones de América Latina, hacer uso de ellas para paliar la crisis, en vez de hacerlo de manera justa y redistributiva de los dineros que el Estado ha tomado prestado y también de los más ricos, que ya vimos que hasta evaden pagar impuestos mandando su dinero fuera a paraísos fiscales, no era la mejor política. Pero también hay que decir que lo que se ha posicionado son dos cosas. Primero, un discurso del terror, un discurso que le prometió a la clase trabajadora que esas cuentas individuales eran su libretica, su propiedad, que incluso está garantizada constitucionalmente el derecho a la propiedad, y cuando la clase trabajadora pide derecho a la propiedad, levantan este discurso del terror, y se ha levantado un problema de si los dueños son los dueños legales o son los dueños de facto de la AFP, y frente a eso, a la clase política le corresponde tomar decisiones justas, pero además basadas en la Constitución. Matías, en un minuto que nos queda. Sí, por supuesto. Dime la conclusión de esto, la posición de ustedes en este instante. Bueno, la posición de la Coalición por la Seguridad Social Digna es que la clase trabajadora está reclamando no solamente el tema del acceso a los fondos en una situación donde han quedado en el desamparo, y un sistema de seguridad social que solo ha servido y es verificable para aumentar las ganancias de la AFP con pandemia y con crisis económica, y casi triplicar las ganancias de las ARS, y todo eso lo paga la gente. Pero la exigencia de fondo frente a este proceso de estudio y modificación de la ley 8701 es una transformación de este modelo del negocio seguro en seguridad social. En materia de pensiones, ¿qué exigimos?
tener un sistema como lo tiene más del 90% de los países del mundo, un sistema con beneficios definidos como lo tienen los diputados y los senadores, pero no con los privilegios de que a los 8 años tú te retiras con el 70% de tu salario, pero sí tener una pensión no solo digna, no mínima, no como se está diciendo, digna y justa, establecida por ley, porque este sistema te condena a tu suerte. Y frente a eso, lo que nosotros decimos en la clase política, que como tú decías, tiene que dar el ejemplo, si el Congreso, los senadores y los diputados no se dieron un sistema que su suerte está ligada a lo que puedan ahorrar y no están manejadas por AFP, pues entonces la clase política le tiene que garantizar a este país un sistema de pensiones de beneficios definidos y no un sistema que enriquece a las AFP, y lo que exigimos es que por ningún motivo se le pase a este país gato por liebre, porque este país cambió. Bueno, no nos queda más tiempo que decir adiós, que tengan muy buen día. Sí, señor. Este tema lo vamos a seguir tratando en este programa porque no va a perder actualidad. Sí. Y amigos, que tengan un buen día y los esperamos mañana a las 6. Hasta mañana. Entonces.